Hola, ahora vamos a ver la clase de integración con condiciones iniciales, pero previamente vamos a analizar un par de ejercicios de la clase anterior, nada más como repaso, y vamos a ver este integral que es una división y en el numerador tiene una multiplicación y una suma. Es la integral de x por la raíz de x más la raíz de x y todo eso sobre x al cuadrado de x. Entonces lo primero que vamos a hacer es pasar las raíces a potencias. Como el grado de la potencia es 1 y del índice es un 2, van a pasar a la 1 medio. Y luego vamos a resolver esta multiplicación en el numerador. Cuando tenemos x elevado a la 1 por x a la 1 medio, tenemos la base igual y la potencia de distinto grado, entonces vamos a sumar las potencias. 1 más 1 medio va a ser 3 medios. Este no queda afectado y ahora lo que tenemos que hacer, como no podemos sumar esto, es dividir. Pero vamos a dividir de una forma distributiva, es decir, el denominador va a pasar a ser denominador común de, de los términos del numerador. Entonces vamos a tener x a la 3 medios sobre x cuadrado más x a la 1 medio sobre x cuadrado. De forma similar, cuando multiplicamos, en este caso que tenemos divisiones de bases iguales y de potencias de distinto grado, lo vamos a restar la potencia a la potencia del numerador se le resta la potencia del denominador, de forma que nos va a quedar x a la 3 medios menos 2. Como 2 es mayor que 3 medios, nos va a quedar como resultado x a la menos 1 medio. Ponemos el signo más y ahora vamos a tener x a la 1 medio menos 2. Y como 1 medio menos 2 nos va a quedar a la menos 3 medios. Entonces, ya que tenemos esto, podemos aplicar la regla de la potencia y poder encontrar su integral, ¿verdad? Entonces tenemos x a la menos 1 medio más 1 sobre menos 1 medio más 1 más x a menos 3 medios más 1 sobre menos 3 medios más 1 más c. Cuando resolvemos la suma de fracciones, esa diferencia de fracciones, el numerador nos va a quedar x a la 1 medio sobre 1 medio, perdón, x a la 1 medio y el denominador sobre 1 medio positivo, ¿verdad? Más menos 3 medios más 1 nos va a quedar menos 1 medio y aquí nos va a quedar sobre menos 1 medio en el denominador más c. Cuando tenemos acá, ¿verdad? Una cifra, cuando el denominador de una expresión es una fracción, el denominador de esa fracción puede pasar directamente al numerador y nos va a quedar 2 entre 1 a 2, entonces 2x a la 1 medio. Y aquí este símbolo negativo en el denominador hace que todo se vuelva negativo y lo ponemos acá. Y este 2 puede pasar al numerador y 2 entre 1 es 2, menos 2x a la menos 1 medio más c. Como tenemos que dejar la potencia positiva, la última transformación que va a sufrir esta expresión va a ser que esta potencia para que vuelva positiva tiene que pasar al denominador y entonces ahí se vuelve positiva y va a quedar 2x a la 1 medio menos 2 sobre x a la 1 medio más c. De forma similar están estos dos ejercicios que ustedes espero no tengan problema para hacer. En los dos tienen que operar, ya sea multiplicar y dividir, y aquí resolver el cuadrado y luego dividir, pero va a ser similar a este. Espero no le genere problemas. Ahora vamos al tema de integración con condiciones iniciales, pero la introducción nos va a remitir al valor de la constante c, la que hemos denominado constante de integración y que se le hemos sumado a todas las respuestas de los ejercicios de integrales indefinidas. Porque recordemos que la integral de una derivada es igual a la función primitiva, pero que desconocemos el valor de c porque la derivada de una constante es cero, entonces uno no puede identificar cuál era el valor de c en la función primitiva. Esta es una derivada, ¿verdad? F' de x igual a 4x al cubo, que cuando se integra uno puede hacerlo mentalmente. Este 4 va a multiplicar a la integral de x al cubo, que va a ser igual a 4 por x a la 3 más 1 entre 3 más 1, que nos va a dar como resultado 4 por x a la cuarta entre 4. 4 se elimina, al dividir 4 entre 4 se eliminan y nos queda nada más x a la cuarta más c,
Como no conocemos el valor de C, necesitamos información adicional para poder determinar o calcular dicho valor. Esa información adicional generalmente se nos va a dar en estos términos. El valor que toma la función original cuando x toma el valor de 1. Cuando x toma el valor de 1 y sustituimos 1 por x en toda la función, el valor de toda la función va a ser 4. Entonces hacemos lo siguiente. Si ya determinamos que f de x es igual a x a la cuarta más c, y sabemos que cuando x toma el valor de 1, el valor de la función es 4, vamos a igualar, ¿verdad? 4, ¿verdad? F de x igual a 4 cuando x es igual a 1. Entonces vamos a decir 4 es igual a 1 a la cuarta más c. La flechita nos indica, ¿verdad?, que vamos a ver esto. 4 va a ser igual a 1 porque 1 a la cuarta sigue siendo 1 más c. Ahora el único valor que desconocemos es la letra c. Por lo tanto, este 4, perdón, se queda aquí y este 1 puede pasar a restar, ¿verdad? 4 menos 1 va a ser igual a c, por lo tanto c va a ser igual a 3. Y entonces decimos que f de x, o sea, la función primitiva va a ser igual a x a la cuarta más 3, ¿verdad? Si nosotros sustituimos x por 1, en efecto, f de x va a ser igual a 4. Y con esta información hemos encontrado el valor de la constante. ¿Qué información necesitamos? Un valor para x y un valor para la función, o para y, porque y es igual a la función, ¿verdad? Ahora tenemos un nuevo ejemplo del mismo tema y nos dice encontrar la integral indefinida y el valor de c para la siguiente expresión. F' de x igual a 1 sobre x cuando f de 1 es igual a 7. Es decir, que cuando x toma el valor de 1, el valor de y es 7, o el valor de la función es 7. Entonces, planteamos, ¿verdad?, que lo inverso de la derivada es la integral y vamos a poner la integral de 1 sobre x diferencial de x. Esa es una integral muy fácil de resolver porque si recuerdan, la única excepción a la regla de la potencia era cuando x era igual a menos 1, porque cuando x es igual a menos 1, es decir, 1 sobre x, su respuesta es el logaritmo natural de x más c. Entonces ya tenemos la respuesta. Ahora vamos a usar la información adicional que es f de 1 igual a 7 para poder encontrar el valor de c. 7 va a ser igual al logaritmo natural de 1 más c. ¿Por qué, verdad? Porque 7 es el valor de la función cuando x es igual a 1. Por lo tanto, en lugar de x voy a escribir 1 y voy a tener únicamente una variable, un valor desconocido que es la constante. Si lo hacen en sus calculadoras van a encontrar que el logaritmo natural de 1 es 0, por lo tanto c es igual a 7. Y ahora expresamos la función, ¿verdad? F de x va a ser igual al logaritmo natural de x más 7. Con esta información adicional podemos encontrar la letra c. Hagamos el siguiente ejercicio, encontrar f de x cuando f' de x es igual a 1 menos x más x al cuadrado, sabiendo que f de 6 es igual a 60. Cuando x es 6, la función es igual a 60. Entonces primero vamos a integrar, ¿verdad? La integral de 1 menos x más x al cuadrado. Y aquí lo vamos a poner, la integral de 1, solo le agregamos x, ¿verdad? Cuando tenemos la integral de una constante, le agregamos x, y todo número multiplicado por 1 es la misma identidad, por lo tanto pongo nada más x, porque x por 1 es x. El signo negativo lo respeto y la integral de x cuando está elevado a la 1 va a ser 1 más 1, es decir, al cuadrado, sobre 1 más 1, es decir, entre 2. Y más, ¿verdad? Cuando tengo x al cuadrado, pues le sumo 1 a la potencia y se va a volver cubo y esa potencia va a pasar a denominador, por lo tanto x al cubo sobre 3 y le pongo
más la constante de integración. Ahora utilizo la información adicional que me decía que f de 6 es igual a 60. Por lo tanto, f de x va a ser igual a 60 y en lugar de x voy a escribir 6. Y ahí está señalado con azul. Y entonces lo hago, ¿verdad? 6 no va a cambiar. 6 al cuadrado entre 2 va a ser 18, signo negativo. 6 al cubo entre 3 va a ser 72, más la constante. Ahora puedo pasar, ¿verdad? 60 menos 6, cambia de signo, más 18 menos 72. Y si lo hacen en su calculadora van a saber que esto es 0. Entonces C tiene un valor de 0, por lo tanto yo puedo volver a expresar esta expresión como x menos x cuadrado sobre 2 más x al cubo sobre 3 y ya no le pongo nada porque la constante era 0, ¿verdad? Entonces ya llegué al valor real de la función original. Acá hay estos ejercicios de práctica para la clase. ¿Verdad? Tenemos encontrar el f de x cuando tenemos f' de x 7x más 3 y encontrar el valor de c cuando x vale 2 y f de x vale 25 y aquí cuando x vale 9 y f de x vale 10 y cuando x vale 1 y f de x 1.5 y cuando x vale 0 y f de x vale 2. Son 4 ejercicios, cualquier duda lo podemos resolver en la hora de asesoría.